Hola, mi nombre es Diego Felipe Carrillo y el día de hoy abordaremos la importancia de los principios en el procedimiento administrativo. En primer lugar, es pertinente señalar el concepto de principio. Los principios hacen parte de la categoría de normas jurídicas y son un mandato de optimización que pueden ser cumplidos en una mayor o menor medida, dependiendo del contexto y de los supuestos de hecho y de derecho que rodean al caso en particular. Asimismo, los principios pueden cumplir diversas funciones en el ordenamiento jurídico, de las cuales vamos a destacar las siguientes. Por un lado, la función interpretativa, la cual, acorde con la sentencia C-284 de 2015 de la Corte Constitucional, señala que los principios deben ser aplicados en aras de esclarecer ambigüedades y vaguedades de los enunciados jurídicos. Por otro lado, tenemos su función integradora, en la cual los principios deben ser aplicados a efectos de colmar lagunas normativas, orientando al operador jurídico en todas aquellas situaciones en las que no exista una norma directamente aplicable o su contenido no sea lo suficientemente claro. Por ende, a partir del proceso de constitucionalización en los diversos países occidentales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, los principios han tenido una relevancia mucho más elevada en el ordenamiento jurídico, y el caso colombiano no es la excepción. Según el profesor Libardo Rodríguez, la constitucionalización del derecho se refiere al fenómeno jurídico según el cual el ordenamiento legal de un país y por tanto el derecho en sí mismo considerado debe estar regido en su interpretación y aplicación con la constitución de dicho país. Esto quiere decir que la norma primaria a la cual debe acompasarse de forma obligatoria el ordenamiento jurídico de dicho país debe ser la constitución. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, el fenómeno de la constitucionalización del derecho administrativo involucra debates y cambios de perspectiva sobre el enfoque del juez administrativo y la aplicación de la jurisprudencia constitucional en este campo. También tenemos diversos debates acerca de la incorporación de los principios constitucionales en la normatividad y directamente en el código y los procedimientos administrativos. Ejemplo de esto es el artículo tercero del CEPACA, el cual menciona y define los principios que deben ser aplicados en desarrollo de las actividades de la administración, tales como el debido proceso, el principio de la igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, transparencia, publicidad, entre otros. De hecho, una de las características más destacadas del orden constitucional adoptado en 1991 es la extensión de las garantías del debido proceso a toda actuación administrativa, en tanto que la actuación administrativa per se atañe el adecuado ejercicio de funciones públicas de diversa naturaleza para la satisfacción de intereses de toda la comunidad. Aquí es pertinente citar el artículo 209 de la Carta Magna Nacional, el cual establece: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Ahora bien, centrándonos en el derecho administrativo, los principios en el procedimiento administrativo son cruciales para asegurar que la administración pública opere de manera justa, transparente y eficiente, protegiendo de esta manera los derechos de los ciudadanos y fomentando asimismo la confianza en dichas instituciones. Cabe recordar que, conforme lo advertido por el jurista argentino Agustín Gordillo, el procedimiento administrativo es aquella parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en todas las etapas de preparación de la voluntad administrativa y, desde luego, como debe ser la tramitación administrativa en todo lo que requiera la defensa, participación e intervención de los interesados. Por lo tanto, los principios se erigen como una de las herramientas fundamentales que permiten a la administración y a los particulares asegurar la garantía de los derechos de los administrados en el marco del procedimiento administrativo. Lo anterior
toda vez que la administración debe ser la primera protectora de estos derechos y debe tener la voluntad de actuar siempre tomándolos en cuenta, así como la capacidad de corregir los errores en los que pueda incurrir. Recordemos que el procedimiento administrativo es reglado y regulado y debe propender, en la medida de lo posible, en respuesta suficiente y completa para quien reclama ante la administración el reconocimiento de un derecho. Son, por lo tanto, los principios los que orientan el conjunto del articulado del Código de Procedimiento Administrativo y, en consecuencia, en relación con cada uno de ellos, bien sea la identificación sistemática de las diversas disposiciones tendientes a su desarrollo. Acá es menester citar al doctor William Zambrano Cetina, quien señala en el capítulo La protección de derechos en sede administrativa y la eficacia de los principios constitucionales de la función administrativa dentro del libro Instituciones del Derecho Administrativo en el nuevo Código, que los principios orientan las disposiciones del CEPACA en aras de aumentar las garantías en el procedimiento y asegurar la transparencia en la toma de decisiones, como lo consagraba en el artículo 7 respecto a los deberes de las autoridades en la atención al público y el artículo 9 respecto a las prohibiciones a las autoridades, así como aquellas que están llamadas a cumplir una labor pedagógica con los ciudadanos y con la propia administración en relación con el conocimiento de sus derechos y de sus deberes en la lógica de asegurar la eficacia de esos mismos principios, como lo son los artículos 5 y 6 del CEPACA, que consagran, por un lado, los derechos y, por otro lado, los deberes de las personas ante las autoridades, respectivamente. Finalmente, con base en lo anterior, llegamos a un par de conclusiones. En primer lugar, es menester resaltar que los principios en el procedimiento administrativo son fundamentales porque guían y estructuran dicho procedimiento administrativo y le dan la garantía tanto a la administración, en un primer lugar, y en un segundo lugar, a los administrados, que el mismo sea justo, eficiente y transparente, dejando de lado las épocas del derecho de la administración, en la cual era el soberano quien, sin un marco jurídico que regulara sus actuaciones, definía ante sus súbditos y no ante los ciudadanos, pues las diversas tareas y decisiones que tenía a su cargo la administración. En segundo lugar, tenemos que si bien es cierto que los principios sirven como un criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas del procedimiento administrativo, al estar ya previamente enumerados en el artículo 3 del CEPACA, como lo veníamos señalando, pues ya no tienen que ser deducidos por el juez contencioso administrativo mediante su interpretación, sino que ya efectivamente están compilados en el Código Administrativo, permitiéndole a los operadores judiciales tener herramientas mucho más precisas de control sobre la actuación administrativa. Muchas gracias.